Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Hoy vamos a tener media clase. Hemos tenido una deficiencia en la falla en la comunicación de Internet en uno de nuestros equipos. Entonces, tenemos una clase que va a ser compartida a la mitad. Eso no significa que tenemos que compensar en el resto de las sesiones lo que hemos perdido el día de hoy, que ha sido una hora de contenido. De todas maneras, estoy seguro que como el día viernes el curso está previsto para que finalice, estoy seguro que podemos ir generando valor agregado para compensarlo y cualquier eventualidad, el día viernes nos pondríamos de acuerdo. Bueno, fíjense, estoy muy contento con los resultados que hemos estado viendo, estoy muy contento con las preguntas que están haciendo, estoy bien contento con cómo se está desarrollando el curso, la receptividad que ustedes han tenido es muy buena, de verdad que yo los felicito y espero que vayamos sumando y cerrando ciclos. Dentro de esos ciclos voy a dejar una reflexión importante, fíjense. Yo tomé este curso de materiales peligrosos porque alguien me dijo, oye, ese tema de materiales peligrosos parece que es bueno, pero yo al principio no entendía esto de los materiales peligrosos y yo pasé química en la raya. Como decimos en Panamá, pasó química con 3,5. En la escala de 0 a 20 sería como 9,5 y pasé de broma. Después que yo comencé a entender esto de materiales peligrosos y estas propiedades, yo dije, oye, si mis profesores me hubiesen explicado esto distinto, yo hubiese sido ingeniero químico, me hubiese apasionado por la química, hubiese tenido mayores opciones de ingreso. Entonces, yo los invito y les reitero a que ustedes están recibiendo esta información, están recibiendo esta clase, porque de alguna u otra forma tenemos la convicción de que las cosas pueden ser muchísimo mejor para todos y que las cosas nos van a ayudar y nos van a salir bien. Entonces, dicho esto, lo que quiero es que tengamos presente que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de ayudar en la medida de lo posible a nuestras organizaciones para que cada día sean mejores organizaciones. Y de esa misma manera, nosotros poder brindar apoyo a los entes de seguridad de Estado para que se fortalezcan, que es uno de los objetivos importantes de este programa. Entonces, nunca dejemos a un lado el tema de la necesidad de ser agentes multiplicadores. Mientras usted más enseña, más aprende. Y finalmente, tenemos que reiterar que antes de iniciar toda conferencia, tenemos que abordar el tema de las instrucciones de seguridad. Eso es para nosotros importantísimo. No lo dejemos a un lado, no, no lo dejemos a un lado, no escatimemos, no eh, omi- no omitamos informaciones que pudieran ser importantes por algún tema específico de que estamos apurados o algo por el estilo. Hable siempre las instrucciones de seguridad sin perder el norte que usted tiene. Y nuestra meta aquí es completar este nivel 1 para ir pasando al nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente. Bueno, dentro de esta clase, que es la clase número 9, es el módulo 9, pues realmente, pero en realidad es nuestra octava clase. Nosotros debemos garantizar que en todo momento tengamos muy claro que la atmósfera no tiene vacíos para nosotros, es decir, nosotros no tenemos vacíos atmosféricos en nuestra capa. Entonces, nosotros debemos garantizar que en el momento en que llegamos a un evento de materiales peligrosos, es como que si usted llega a atender un lesionado. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a atender a un lesionado? Bueno, garantizamos la seguridad del área para nosotros, pero luego vamos con los signos vitales. ¿Está vivo, no está vivo? ¿Respira, no respira? Papa, todo eso. Entonces, nosotros en la atmósfera tenemos que buscar esos signos vitales. Nosotros tenemos que garantizar que esa atmósfera está recibiendo buena información, que está recibiendo, que están bien, que los signos vitales están estables, que de alguna otra forma nosotros podemos eh, ayudar a que se identifique que algo no está bien. Entonces, a pesar de que estamos en el nivel de advertencia, muchos de nosotros pudiéramos tener algunos equipos de monitoreo
y decir, oye, mi monitor está arrojando un porcentaje de oxígeno que no es el que yo esperaba. O mi monitor, mi detector de oxígeno está arrojando unos datos distintos. Entonces, todos nosotros cuando vamos a una atmósfera debemos garantizar primero que la atmósfera sea respirable. Y eso lo hacemos simplemente detectando el nivel de oxígeno. Y eso no se detecta eh, oliendo, olfateando, eso se detecta es directamente con los equipos específicos, ¿no? Entonces, una vez hubo una persona famosa en un centro de respuesta a emergencia que dijo, no, en el basurero municipal no hay productos tóxicos porque mandamos a los muchachos a hacer el monitoreo y todas las lecturas dieron 0. Entonces a mí se me ocurrió preguntar qué sensores tenía el equipo. Y el equipo tenía sensores para H2S, para monóxido de carbono, para oxígeno y metano, que era la explosividad. Entonces jamás y nunca esos equipos iban a registrar algún valor, porque esos equipos son utilizados, como quien dice, las peras se miden con manzanas y las peras se miden con peras y las manzanas se miden con manzanas. Es decir, esos equipos nunca iban a detectar ningún nivel de contaminación, porque esos equipos son hechos específicamente para medir oxígeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y lo que es el metano, que es la explosividad. Dice, Pablo, pero yo puedo colocarle a ese equipo un sensor de algo que yo quiera medir. Claro, hay equipos que están diseñados para medir amoníaco, para detectar y medir amoníaco. Otros benceno, otros cloro, ¿ok? Entonces, lo que quiero que tengan claro es que estos equipos tienen sus limitaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, usted no puede decir, bueno, como hay más oxígeno, quizás hay menos dióxido de carbono. No, señor. Estos pueden ser gases que actúen de manera independiente por reacciones, por motivaciones distintas, por incremento en presión, por incremento de la temperatura. Es decir, usted no se le ocurra decir, hay más sulfuro de hidrógeno porque hay menos amoníaco. Eso no aplica en los eventos de materiales peligrosos, ¿ok? Aquí usted tiene que ser objetivo. Hay 10 partes por millón de sulfuro de hidrógeno. Sí, ¿y cómo lo sabe? Porque el equipo está arrojando 10 ppm, partes por millón. Entonces, fíjense, dentro de estos temas, dentro del nivel 1, nosotros tocamos por encimita algo del monitoreo y de la evaluación atmosférica. Pero el objetivo sepa que esos equipos tienen sus limitaciones y que si usted quiere comprar un repuesto genérico para un carro específico, usted va a tener afectaciones. Entonces, nosotros debemos entender que cada país, cada región, cada empresa puede tener datos específicos de lo que es para ellos lo normal. Pero, ¿qué sucede? Cada persona, cada empresa, cada equipo tiene un nivel de alerta, de alarma. Entonces, Francis, desactiva tu micrófono, por favor. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos en cuenta que de repente en nuestra empresa las alarmas se activan a 10 partes por millón, existen otros países donde el límite será 15. Entonces nosotros debemos aquí estar muy claros en que es nuestra empresa, es nuestro país, es nuestro marco legal que dice si la concentración ambiental permisible, lo que es el CAP, del H2S, que es el sulfuro de hidrógeno, son 10 partes por millón, o son 15 partes por millón, o son 20 partes por millón, o es una atmósfera que llaman IPBS, IPVS en otros países, inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Esto ya ustedes lo conocen, porque lo que es IPBS es el español de IDLH, Immediate Dangerous
for health and life. Inmediatamente peligroso para la vida y salud. Eso que llaman concentración ambiental permisible son exactamente los TLB. Entonces, fíjense cómo hay un TLB a 10 partes por millón, un TLB a 15 partes por millón y un TLB a 20 partes por millón. Entonces, ya yo no voy a repasar en esto lo vamos a ver al detalle después en monitoreo atmosférico en el nivel 2, pero usted debe entender que, oye, en mi empresa ya yo manejo ese nivel de toxicidad de un producto específico y ya eso se instruye así. Entonces, para cada producto va a haber concentraciones distintas. Fíjense que en el caso del amoníaco dice 25 partes por millón y luego 35 partes por millón. Y la atmósfera IPBS, inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, es de 300 partes por millón. Pero fíjense que arriba, cuando hablamos de explosividad, nos da el dato en porcentajes. Y el oxígeno en porcentaje. Y el LEL en porcentaje. Entonces uno dice, perro, Dios mío, espérate. ¿Esto qué es? ¿Esto es porcentaje? ¿Esto es porcentaje B sobre B? O sea, volumen sobre volumen. ¿Qué es esto? Entonces, nosotros debemos aquí estar claros de que pueden haber variaciones en cómo se está monitoreando el equipo, el gas, ¿ok? Y esas variaciones debemos entenderlas porque en un solo equipo, inmediatamente nosotros podemos obtener estos datos, ¿ok? Muy bien. Pongan sus micrófonos en silencio, muchachos. Ya yo les voy a responder todas esas preguntas que están haciendo. No se preocupen. ¿Ok? Esa es una buena pregunta. Ya las vamos a ir bien. Pero Ingeniero, algo fíjense que... puntual es leer qué es lo que quiere, que ayer te tuve problemas en ese momento. Ajá, no se preocupen. Ahí pongan esos micrófonos en silencio, muchachos. El LEL es el límite inferior de explosividad. Pero yo no quiero entrar mucho en esos detalles porque vamos a ver una parte donde vamos a hablar específicamente de lo que es, y más adelante lo vamos a ver, o sea, más adelante lo definimos. Ahorita, lo que yo quiero que ustedes vean es que en una pantalla de un equipo de cualquier monitor, ustedes van a tener un dato de explosividad, un dato de oxígeno, un dato de un producto tóxico, ¿ok? Y un dato de cualquier otro producto que esté calibrado ese equipo. Entonces, usted quiere ir a medir peras, tiene que haber un sensor de peras. Usted quiere ir a medir manzanas, tiene que haber un sensor de manzana. Usted no vaya a decir, no, no hay peras porque el sensor de manzana se saturó, entonces no hay peras. No, ojo con eso. Estos datos que estamos viendo, como por ejemplo explosividad, se presenta en porcentaje volumen sobre volumen. Pero la explosividad, nosotros no vamos a ver el volumen sobre volumen. Nosotros vamos a ver un número nada más, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al lado del porcentaje y el dato del LEL. Entonces, yo tengo que saber qué es LEL y qué es eso de porcentaje, porque también el mismo equipo me va a dar partes por millón. Y entonces yo digo, no, la atmósfera lo que hay es H2S porque tengo 0 de LEL. No, jamás. Esta lectura es completamente independiente a las lecturas de los tóxicos, a la lectura del oxígeno, a la lectura de explosividad. No se relacionan en cuanto a las lecturas. Usted debe evaluar todo el escenario para entonces tomar una decisión y decir, ah, bueno, lo que pudiera estar pasando es esto. ¿Ok? Entonces, esta grafiquita, señores, háganla, estudiensela, practíquenla, entendámosla. Esto que está aquí, vean, esta gráfica que les estoy mostrando, es este mismo dato que está acá. Oxígeno, ¿ve? Oxígeno, porcentaje, volumen sobre volumen, entre 19.5% y 23.5%. Entre 19.5% y 23.5%. ¿Qué le estamos queriendo decir? Que el rango óptimo para trabajar en una atmósfera, que es lo que nosotros llamamos atmósfera respirable,
es esa atmósfera que tiene entre 19.5% de oxígeno y 23.5% de oxígeno. Señores, si esto está claro, pongan un punto en su chat. Si no está claro, pongan una X. Perfecto. Repito. Ok, fíjense. Cuando nosotros llegamos a una discoteca, nosotros vemos si hay cervezas, si hay chicas, las chicas verán si hay chicos. Usted hace la evaluación del escenario y usted dice, ah, ahí está esta música, está esta discoteca, allá venden cerveza, allá venden. Cuando usted va a un bosque, usted dice, oye, mira, aquí tengo estos árboles, qué bello, tengo ganado, tengo cualquier otra, usted va a identificar, ¿ok? ¿Qué hay en ese escenario? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer cuando llegamos a un escenario de materiales peligrosos es ver si hay oxígeno. Es decir, si la atmósfera es respirable. ¿Ok? ¿Y cómo sabe usted que la atmósfera es respirable? Monitoreando el oxígeno. ¿Y qué valores debe tener esa atmósfera para que la atmósfera sea respirable? El porcentaje de oxígeno en esa atmósfera debe estar entre 19.5% y 23.5%. Si está por debajo de 19.5%, no es una atmósfera respirable, es una atmósfera con deficiencia de oxígeno. Y si está por encima de 23.5%, tampoco es una atmósfera respirable porque tiene mucho oxígeno, está enriquecida con oxígeno. Entonces, quiero saber hasta acá si me expliqué de la manera correcta y los que pusieron una X, díganme si ahora podemos colocar un punto, por favor. Perfecto, muy bien. Si alguien tiene dudas, no me dejen avanzar, ¿ok? Háganme las preguntas. Mire, no hay pregunta tonta, hay tontos que no preguntan, ¿ok? Entonces, hágame la pregunta con toda confianza. Entonces, hágame la pregunta, o sea, no se detenga con toda confianza, hágame la pregunta. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta ahora. ¿Puedo yo utilizar una máscara de media cara con filtros o canister si tengo 19.4% de oxígeno en el aire? ¿Sí o no? No. No. No, No. no. Es una atmósfera deficiente. No. Exactamente. Es una atmósfera deficiente en oxígeno. Ahora bien, ¿puedo yo pedirles que utilicen una máscara de media cara o de cara completa con canister si tengo 23.7% de oxígeno en el aire? Tampoco. No. Tampoco. O es una atmósfera enriquecida, es una atmósfera explosiva, ¿ok? Porque tiene demasiado oxígeno. Ahora bien, pregunta cáscara de guineo, concha de mango, piedrita, malintencionada, capciosa. ¿Puedo yo pedirle que alguien utilice una máscara de media cara o cara completa con canister o filtros si tengo en la atmósfera 19.5% de oxígeno o 23.5% de oxígeno en el aire? Ahí va dependiendo de la Creo que del gas, pero tampoco. no debería. No. Si yo les digo a ustedes esos datos y ustedes me dicen que sí, pues yo les digo no, rotundamente no. ¿Por qué? ¿Recuerdan de la película Titanic? ¿Qué fue lo que dijimos de la película Titanic? Ahí ya empieza un punto límite peligroso para el que va a intervenir. Claro, usted está mandando a una gente a que cuando solamente la persona ingrese, nada más con ese ingreso, ya automáticamente se va a desbalancear la atmósfera. Entonces, nosotros no podemos tener personas entrando en los límites de seguridad porque eso no es productivo, eso no dice bien de nosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos garantizar que para efectos de la norma o según la norma, ustedes tienen que aprenderse esos valores.
Esos son los valores. Yo le preguntaba, una atmósfera respirable si se encuentra entre 19.5% y 23.5% de oxígeno. Sí, perfecto, esa es la norma. Pero en los ejercicios, si yo les pongo esas preguntas, ustedes tienen que responder de tal manera que nos permita aclarar si sí o si no y por qué. ¿Ok? Adelante, Miguel. Sí, gracias. Gracias, ingeniero. Le habla Miguel Ángel Mestra desde Montería, Colombia. A ver, Gran abrazo, hermano. me falta algo, gracias. Una claridad es, si aquí nos dice usted que entre 19.5% y 23% es óptimo, o sea, 20% adicional es óptimo, ¿cierto? ¿Y por qué siendo que hay oxígeno no se podría? Y el 23.5. Esa es una pregunta muy buena, Miguel. Lo que Muy pasa es buena que pregunta. es el resto de la composición del oxígeno. O sea, ¿qué otros gases, vapores tóxicos hay en el ambiente que no me permiten el uso de la mascarilla como me lo está indicando? Hay que ver en la otra parte, ese Sí, 1% por allá que tiene de otros componentes. sí. No, y aparte de eso, fíjate, cuando tú tienes en una atmósfera, Miguel, 23.5% de oxígeno, tienes mucho oxígeno. Pero, ¿por qué tienes mucho oxígeno? Eso hay que verlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso puede ser un tema de presión, eso puede ser un tema de altitud, de altura. Entonces, ahí el problema es que ahí el problema es que lo que nosotros conocemos como alvéolo pulmonar, que es una estructura donde se da el verdadero proceso de respiración celular, pues automáticamente ahí al alvéolo se le hace muy difícil el intercambio de productos, el intercambio de monóxido, de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, aunque la gente quiera respirar, se le hace muy difícil. ¿Ok? Además, ahí ya con ese aumento de oxígeno podemos tener la inestabilidad de la atmósfera, al cual nos puede reaccionar violentamente hasta Correcto. con los mismos equipos. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿voy a meter a una persona en una atmósfera explosiva que con solo una chispa, una fuente de calor va a desaparecer? No. Entonces, hay muchas razones por las cuales no meter a alguien en ese espacio. Consulta, es porque los alvéolos, sí, los alvéolos no pueden soportar esas presiones. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando van al Everest, se llevan oxígeno, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero es más un tema de primeros auxilios, muchachos. No nos detengamos mucho en eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hay gente que tiene manitos levantadas. Alberto, adelante. Ingeniero, una pregunta. O sea que ahí digamos que los materiales peligrosos por encima de esos 23.5, digamos que se pueden desplazar, por ejemplo, se podrían desplazar mucho más rápido en el entorno. Ya va, repite la pregunta, por favor. Ingeniero, digamos que hay una fuga de un material peligroso. Ajá. ¿Sí? Y yo tengo el nivel de oxígeno por encima, o sea, de los 23.5. Ok. ¿La sustancia o el material peligroso se desplazaría más rápido o menos rápido? No, eso no depende exactamente de eso. Ahí el tema es que a mayor cantidad de oxígeno, la presencia de gran cantidad de oxígeno te genera un alto riesgo de explosión. Cualquier chispa que hay ahí, estás en el centro de una gran cantidad de comburentes. Entonces, la fricción de metales, las chispas entre partes, un golpe, que pongas el pie con una bota y hagas fricción de arena en el pie en una atmósfera explosiva, puede ser suficiente para que desaparezca. ¿Ok? De hecho, esa es una de las razones por las cuales el oxígeno no se almacena en el sitio donde esté el acetileno. ¿Ok? Si hay fugas de oxígeno, no interactúan con el acetileno. Sería nada más que la chispita para que se dé el batacazo.
Ok, una buena pregunta. ¿Cómo puede haber un incremento en la concentración de oxígeno? Simple, en una ambulancia va un tanque de oxígeno, la ambulancia choca, se rompe el tanque de oxígeno y se libera oxígeno. ¿Ok? Falla en la tubería del transporte, alguien que aperture un cilindro de oxígeno, que se rompa una línea en un hospital. Hay muchísimos escenarios. Lo que pasa es que como cuando decimos oxígeno, no lo relacionamos como material peligroso. ¿Ok? Pero tengas en cuenta el tema de oxígeno y aire a presión. Son dos temas diferentes. Correcto, correcto. Excelente. Ok, ¿y cómo se mide la cantidad? Con un equipo que mide el nivel de oxígeno. Más nada. ¿Ok? O sea, el equipo debe tener un sensor para medir el oxígeno. De lo contrario, no se puede medir. Muy bien. Ahora, así como teníamos un cuadro de oxígeno, tenemos un cuadro del metano. El metano es un gas que participa en casi todos los procesos de combustión en la industria petrolera y petroquímica. La fórmula del metano es el CH4, es decir, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, es correcto. Todos los equipos de monitoreo traen un sensor de oxígeno. Así es. Entonces, fíjense. Y ese comentario es muy bueno porque eso lo que hace es que garantizan que cualquier persona que esté haciendo medición esté por lo menos en una atmósfera respirable. ¿Ok? Excelente. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos la medición del sensor de oxígeno, ya nosotros sabemos si la atmósfera es respirable o no respirable. Pero la atmósfera puede ser explosiva también. Entonces, así como hay un sensor del oxígeno, hay un sensor del CH4, del metano. Pero ese sensor del CH4, del metano, nunca aparece como sensor del CH4 o del metano, sino que aparece como LEL. ¿Ok? LEL es el límite explosivo inferior. Entonces, los que son casados le dicen a su esposo o a su esposa, le dicen, mira, ve, vamos a esta conversación hasta aquí porque si no, la vaina se va a complicar. Usted llegó al LEL, usted llegó al límite inferior de explosividad y usted le dice, para aquí porque si no ya esto no lo soporto. Usted llegó al LEL. Entonces alguien que dirá, instructor, pero ese no será más bien el UEL, esto no será aquí, este que está aquí arriba, esta rayita de arriba. Porque este que está aquí es el inferior. Oigan, paren esos micrófonos, señores, por favor. Ok. Ajá, entonces les decía, vean, usted dirá, oye, pero aquí en 5% está el límite inferior. Y no nos convendrá más bien tener el equipo o decir ese hasta aquí en el UEL. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Yo agarro y dibujo un fósforo. ¿Ok? Vamos a dibujar un fósforo. Permítanme un segundito a ver si esto me deja dibujar. Si alguien está hablando, no se le entiende nada. Hay un ruido de cable ahí, pero no se le entiende. Ok, yo voy a dibujar aquí abajo un fósforo. ¿Ok? Este fósforo que está aquí lo estoy dibujando. La pregunta es, si 5% es el límite inferior de explosividad y esto es una atmósfera que está llena de metano y yo prendo este fósforo, ¿pasará algo? ¿Pasará algo cuando estoy por lo menos a 4%? No, No pasa. No. no ¿Por pasa qué? nada. Porque no llego al límite inferior de explosividad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo sigo metiéndole metano y consigo que aquí llega el fósforo y hay 5% de explosividad? ¿Qué pasa aquí? Ahí se puede Ese presentar ya inicio de una explosión. Correcto.
ahí va a haber inicio una explosión, incendio, algo va a pasar ahí. ¿Ok? Entonces, a mí no me interesa que mis equipos estén calibrados con base al límite superior. ¿Por qué? Porque ya cuando el equipo llegue al límite superior, ya yo he explotado todo este espacio. Mis alertas, mis alarmas, se clasifican siempre con base al límite inferior de explosividad. ¿Ok? Mis alarmas todas están al límite inferior. Hola, una pregunta. El LED. Adelante. Cuando hablamos del porcentaje referente al LED, por ejemplo, ese porcentaje de 5% se saca sobre el TLB o las partes por millón No, dentro del rango que tiene, o cómo se hace. no, es una muy buena pregunta. Recuérdense que hay alguien más que está tratando de hablar, pero no se le entiende, ¿vieron? Por si acaso, no piensen que lo estamos ignorando, sino que no se le entiende. ¿Ok? Señor instructor, para una pequeña Ajá. intervención. Ajá. Voy, un Este segundito. gas, Ya, un segundito. Vea, ¿vale? vea. Cuando nosotros llegamos al 5% del CH4, este producto se utiliza, el metano se utiliza porque es un producto que tiene un rango amplio de explosividad. Pero este producto no tiene nada que ver con la toxicidad. Entonces, los TLB, ¿ok? Los TLB, TWA, TLB Steel, TLB Sailing, pico o techo, el IDLH, todos esos son valores que se vinculan con la toxicidad. ¿Ok? Y Bueno, el de profesor, la por eso yo me explosividad, refería más a que es un porcentaje sobre las partículas o partes por millón que están disueltas. no. En No. este caso es porque la ficha de seguridad nos arroja que al 5% del producto se hace explosivo. Hay otros productos como el sulfuro de hidrógeno que no es al 5%, es al 4.3%. ¿Ok? Entonces, no depende de qué tan disuelto no esté el producto, sino del nivel de explosividad del producto desde la ficha de seguridad. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Nada, profe, yo entendí, yo la pregunta que hizo el compañero es buena, o sea, la entendí de otra forma. Si yo entro a un cuarto, ¿cierto? Y el detector me dice que está al 5% o al 6%, ¿cómo identifico eso de un recipiente? O sea, ¿cuánto se ha botado o es algo así? No. Acuérdense que esto lo que te está dando es qué tan inflamable o explosiva puede ser una atmósfera en la que se ha vertido un producto, o hay un derrame o hay una fuga. ¿Ok? Esto Ok. es así, mira, ve. Usted tiene 3 amigas. ¿Ok? María, Juana y Petra. ¿Ok? Cuando usted conversa con María, usted se la lleva muy bien y puede pasar una hora conversando con María. Cuando usted conversa con Juana, usted comienza a tener cierta diferencia con Juana y puede pasar conversando con Juana 5 minutos. Pero cuando usted comienza con Petra usted nada más puede saludarla porque a partir de esa mujer comienza a pelear. Los productos, algunos son así, unos son más explosivos que otros. Unos te pueden afectar por la explosividad, unos por la toxicidad, unos porque hagan X cosas, sean reactivos. Entonces, en este caso, el metano es un producto explosivo y utilizan el metano porque es un producto que es muy frecuente en las industrias petroleras y petroquímicas. Pero si tú lo que tienes es propano, el metano te va a dar una lectura errada porque estás tratando de medir peras con un detector que está diseñado para medir manzanas. Entonces, cuando tú quieras medir gas propano o gas butano, tienes que tener un sensor de gas butano o de gas propano. Pero en este caso, el metano es el más común de todos. Por eso casi todos los detectores miden la explosividad calibrados con base al metano. A ver, un ejemplo muy
muy, bueno, de la vida cotidiana. Este gas metano se presenta mucho en lo que son los trabajos bajo tierra, lo que es Correcto, minería y más con la parte de carbón. correcto, de Eh, ahí viene. ese gas, como dice el señor instructor, por el rango mínimo de explosividad, es el que más vidas ha causado en esos trabajos de metano, porque Correcto, el trabajador, por estar en su labor y estar a oscuras, solo con la linterna de que ellos trabajan, a la hora que se suba ese límite inferior, ahí ya hay la explosión, teniendo en cuenta que en correcto, las minas de carbón las lajas de carbón vienen con otros minerales y la fricción que hay entre la pica o el martillo que ellos usan, esa mínima chispa, y a la hora de presentarse ese metano en esa cantidad mínima, gatapum, y es lo que claro. más vidas han llevado. De hecho, aprovecho tu comentario para recordarle a muchas personas que anteriormente en las minas, cuando no habían detectores, los capataces llevaban un canario y cuando el canario se estimulaba por la presencia de metano y comenzaba a piar, a cantar, la gente salía porque sabía que había metano. Entonces, los detectores de metano anteriormente, en las minas, lo que medía la explosividad eran los canarios. Entonces, imagínense el minero, el capataz, yendo avanzando con una linterna y en la mano un canario, porque el canario detectaba, era sensitivo a el metano. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ahora monitores que nos miden la explosividad, que están calibrados con base al metano, pero nosotros calibramos ese equipo con base al LEL. Entonces, pregunta de examen, ¿de cuánto es el LEL del metano al que se calibran los equipos para identificar atmósferas explosivas? Al inferior, el 5%. 5%. Correcto. ¿Ok? Entonces, voy a hacer varias preguntas, fíjense, voy a hacer varias preguntas que la respuesta es 5%. O sea, la respuesta es la misma. Primera pregunta, ¿cuál es el límite explosivo inferior del metano? 5%. 5%. 5%. ¿Cuál es el ley del metano? Ley. 5%. 5%. 5%. Correcto. ¿Cuál es el límite inferior al que se calibran los equipos de explosividad en la industria petrolera y petroquímica? Ajo. 5%. 5%. ¿Ok? Todas esas preguntas son 5%. ¿Ok? Ahora, voy a hacer una pregunta en que la respuesta no es 5%. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿De cuánto a cuánto va el rango de explosividad del metano? Oje. De 5% a 15%. Correcto, de 5% a 15%. ¿Qué significa? Que en una atmósfera, toda la cantidad de aire que hay del 5 al 15% de esa atmósfera es explosiva. Profe, ¿cómo fue la pregunta que usted hizo que no lo copié bien? Ajá. ¿Cuál es el rango de explosividad del metano? Entonces la respuesta es del 5%, que es el límite inferior, al 15%, que es el límite superior de explosividad. Gracias, profe. Profe, una pregunta ahí. Si yo encuentro entonces en la atmósfera el 20% de ese producto, no hay explosividad. No hay, porque hay tanto de ese producto que la mezcla no es buena. Pero Ok. ojo. Pero ojo que si Ojo, comienza a bajar y ojo, entra en el rango de 5 exactamente. a 15, ya sí se vuelve explosiva. Ojo, exactamente. Eso es, velo así de esta forma, ve. Es una Te ruleta, tomaste. profe. Sí, no, esa es una mala ruleta, ve. ¿Qué creen ustedes que indica un detector, un monitor? Apaguen sus cámaras, muchachos, por favor, que está la señal pésima aquí en
en donde estoy. Entonces me complica un poquito más todo. Mil disculpas. Ahí voy apagando cámaras por si acaso. Ok. La pregunta es la siguiente. Cuando un monitor está indicando, ¿ok? Cuando un monitor está indicando, por ejemplo, 5% de metano, ¿ok? Que yo sé que en la atmósfera hay 5% de metano. ¿Qué creen ustedes que me está diciendo el monitor? Que ¿Qué está llegando señal? casi, que Límite está de llegando casi explosividad. al límite de explosividad. Que está en el límite, profe. Ok. El equipo ahí me está indicando 100%. ¿Ok? Es decir, a pesar de que yo sé que con el 5% de metano yo exploto, ¿para qué me interesa a mí conocer el 6 o el 7 o el 8 o el 9 o el 10? Si ya yo al llegar al 5% exploté. Entonces, los equipos de explosividad se calibran de tal manera que cuando en la pantalla del monitor me sale 100%, yo estoy ahí en el 5. Estoy en el límite. Entonces me hago la pregunta, ¿me conviene yo tener una atmósfera donde esté en el 4% o en el 3% o en el 2%? ¿Me conviene tener? No, negativo. No me conviene para nada. Todos estos datos que están aquí, todo esto, vamos a dibujarlo aquí para que estemos claritos en lo que estamos diciendo. Vean, todo esto que está aquí, todo eso que estoy pintando ahí en rojo, eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando mi monitor me indique que está aquí yo lo que voy a ver es 100% y las alarmas van a estar sonando de tal manera que lo que me están diciendo es despídase de papá Dios porque ya usted está frito. Entonces yo tengo que garantizar que ese dato automáticamente a mí me sirva como mi máximo. ¿Ok? Me sirva como mi máximo. Entonces, yo no puedo darme el lujo de tener pequeñas fugas de metano. ¿Por qué? Porque esas fugas de metano, si llegan al 5% y yo tengo una chispa, una fuente de calor, un equipo soldando, un bombillo encendido, cualquier cosa, ¿qué va a pasar? Una explosión. ¿Ok? Entonces, señores, pregunta de examen. Cuando la concentración del metano llega al 5%, ¿qué voy a ver en el monitor? 100%. 100%. Correcto. ¿Ok? Correcto. Entonces ahora, vean esto. Hay un dato aquí interesantísimo, miren. Lo voy a colocar acá en círculo. ¿Quién me lee eso que dice ahí que estoy encerrando en círculo? 1% ley. 1% de qué? Ley. Límite inferior. Inferior. Límite explosivo inferior. Exacto. Ese dato es el 1% del límite de explosividad inferior. Ley o LEL es lo mismo. LEL es en inglés y ley en español. Límite explosivo inferior es ley y Low Explosion Limit, ¿ok? En inglés. Ley y LEL es lo mismo. Entonces, a mí me están diciendo aquí que mi factor de seguridad corresponde al 1% del límite de explosividad inferior. Es decir, todo esto que está acá, es un espacio en que yo tengo desde 0 para poder llegar al límite de explosividad inferior. Pero a mí me dicen que mi factor de seguridad está en el 1% de 5. Si mi límite de explosividad inferior es 5%, entonces, ¿cuánto es el 1% de eso? ¿Ok? Entonces, señores, el factor de seguridad en estos equipos te indica
que cuando tú llegas al 1% del límite de explosividad inferior, ya te está advirtiendo que te estás acercando a una situación extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque no hay mucha distancia de aquí a acá. ¿Ok? No hay mucha distancia de aquí a acá. Entonces, los monitores, y están muy bien los comentarios que están haciendo los compañeros, los aportes, los monitores están comenzando a dar aviso cuando usted llega al 10%, cuando llega al 20%. Entonces, fíjense, si esto que está aquí es el 100, ¿ok? Esto es el 100, ¿cierto? Y el 100 es equivalente a 5, ¿cierto? La mitad, ¿cuánto sería? 2.5, no, sí, 2.5. Correcto. 2.5. 2.5. Cuando exacto. Cuando a mí me marca 50, estoy en el 2.5%. Y así voy. Entonces, fíjense, aquí tengo, por ejemplo, 80. ¿A cuánto sería equivalente? A 4. 4%. Correcto. Y así voy, ¿ves? Entonces, 2% ¿a cuánto? Y usted va relacionando estos datos. ¿Sí me expliqué? Correcto, profe, correcto. Positivo, positivo. Ok. El que esté como Marco en el Día de las Madres, ponga una X, por favor. Necesito saber si hay alguien que no me capta para yo explicarlo de otra manera. Cualquiera que ponga una X, explico de nuevo. Pero si todos estamos bien, no hay problema. Esperamos una X. Muy bien. Sale una X. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a hacer una gráfica aquí. Permítanme un segundito. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ok. Muy bien. Este 5 que está acá, vamos a olvidarnos del porcentaje. Aquí estamos en 0. ¿Sí? Aquí estamos en 1. Aquí estamos en 2. Aquí estamos en 3. Aquí estamos en 4. Y aquí estamos en 5. ¿Ok? Es decir, yo dividí estos datos, como este límite inferior de explosividad era 5, yo puse 5 números. 5, 4, 3, 2, 1. Este 5 que está aquí es este mismo 5 que está acá. Son iguales este 5. Aquí tendría un 4 igual. Y así luego tendría un 3. Y así tendría un 2 y un 1 y un 0. ¿Ok? Muy bien. Este 5 que está acá, en una pantalla de un equipo, me estaría diciendo 100%. Te está diciendo el equipo, Pablo Ochoa, vas a explotar, te vas a morir, tienes demasiado metano en ese sitio y vas a alcanzar el límite de explosividad inferior. Vas a explotar. ¿Ok? Entonces yo le digo, no, yo no voy a explotar, yo tengo que hacer que esto baje. Entonces, ¿qué hago yo? Comienzo a abrir ventanas, comienzo a apagar equipos, cierro tubería y aquí entonces digo, no, yo tengo que garantizar que esto baje. Y entonces comienzo a bajarlo y ahora hay 80% que es equivalente a 4. ¿Ok? Milena, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, instructor. Bueno, mi inquietud es esta. O sea, usted está hablando pues de las mediciones, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo sé yo cuál es el valor normal del oxígeno como tal? Ok, no te preocupes. El dato del oxígeno, el oxígeno permanece en la atmósfera en 20.9%. Pero eso lo vas a saber que lo hay, eso lo vas a saber que lo hay, es con el equipo. ¿Ok? Ese es como el termómetro. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que un niño tiene fiebre? Exacto, sí, con el termómetro. No hay forma de saber. ¿Ok? Ahora, en un escenario
Tú sabes que hay oxígeno porque ves de repente un policía despierto, un bombero despierto, están conversando, algo por el estilo, y ya tú sabes que hay suficiente oxígeno porque si no esa gente se estuviese asfixiando. ¿Ok? Ujú, sí, Pero señor. la única forma de saberlo es con los equipos. ¿Ok? Ok, sí, señor. Ok, ahora te hago una pregunta yo a ti. ¿Cómo sabes tú que en una atmósfera hay metano? Pues también con la medición, ¿no? Con el equipo. Exactamente. No hay forma de saberlo si no es con la Ujú. medición. De hecho, fíjate, Exacto. cuando nosotros cocinamos con el gas de la cocina, ese gas licuado, ese gas natural, no tiene olor. Como no Exactamente. tiene olor, le tienen que colocar un odorizante que es el metilmercaptano para que el gas de cocina pueda oler. Si no, tendríamos fugas de gases a cada rato, la gente explotaría cada rato porque el gas no tiene olor. Entonces la gente no sabría que hay una fuga. Entonces la gente dice, Ujú. hay una fuga de gas, cierren la llave de gas, revisen. Es porque ese olor es característico del metilmercaptano. ¿Ok? Ok, sí, ¿Cuánto cuestan señor. estos equipos? $2,000 de ahí en adelante. Eso no cuesta menos de eso. Ujú. ¿Ok? Muy Muchas bien. gracias, ¿Pregunta, instructor. Milena? No, gracias no, Milena. Son $5. Yo, vaya ahorrando. Ah, sí, señor. Pablo, Adelante. Pablo. Pregunta. Sí, no, te iba a comentar también que cuando uno hace la medición, o lógica, como una atmósfera peligrosa, tiene que usar el equipo de aire, ¿no? Y sabemos que hay equipos, como tú lo mencionaste hace un momento, de que tienen sensor de oxígeno, los sensores que tú necesites para hacer la medición en tu área de trabajo. En el caso de metano, cuando si existe ese porcentaje que estamos evaluando ahorita, que llega a rango de explosividad, nuevamente la alarma de oxígeno se va a encender porque ese espacio de ese aire está siendo ocupado por el metano. Independientemente en ese momento no podemos percibir, pues tenemos el equipo de aire. Correcto. Esos equipos que, como bien dice, que son los equipos de presión respiratoria de alto contenido, los vamos a ver también aquí. La gente va a aprender a utilizarlo. Esa es parte de lo que se quiere. Y sin duda, pues, sin duda. De hecho, hay gente que va a medir una atmósfera explosiva y de repente se activa la alarma de deficiencia de oxígeno. Entonces, mientras el equipo que llevemos tenga mayores sensores, mayor cantidad de sensores, puede darnos mejores alertas. ¿Ok? Un aporte, instructor. Adelante. Ahí cuando se hace la medición, por lo menos en el metano, siempre debe estar pues, la atmósfera en cero, porque cuando ya empieza a subir, digamos, 0.1 o bueno, empezar a subir, también influye la distancia en la que estemos nosotros Correcto, correcto. del De escape. hecho, sí, y de Entonces, hecho, fíjate, mientras más rápido hagas la medición y dejes la alerta, será mucho mejor, porque ahí las instrucciones son: desaloje el personal, apaguen todos los equipos eléctricos, vénganse con el viento a favor, aléjense de la zona. Pero si la comunicación que tenemos es lenta, hay radios que nada más con estar en atmósferas explosivas, los mismos radios no son intrínsecamente seguros, y la misma radio, la misma señal del radio es la que te genera la ignición de los gases inflamables. ¿Ok? Muy bien. Quiero saber si puedo continuar. Dígame si hay una X, explico nuevamente. Si no hay X, continuamos. Ok, perfecto, no hay problema. Vean, del 5 al 15% es el rango de explosividad. ¿Ok? Todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí es el rango de explosividad. ¿Cierto? Todo eso que está aquí es el rango de explosividad. Pero el límite inferior de explosividad es 5% y el límite superior de explosividad es 15%. Límite inferior y límite superior de explosividad. ¿De dónde vienen esos datos? Esos datos lo vienen en la ficha de seguridad de cada producto. Y eso no se puede modificar. Eso está así, eso está calibrado con base a eso.
¿Ok? No hay forma de manejarlo. ¿Sí? Entonces, los equipos vienen calibrados con las alarmas para detectar el gas metano. ¿Ok? Pero a mí no me conviene tener la alarma en 15% porque ya yo aquí he explotado. Ya yo en toda esta área he explotado. A mí me interesa es que esté el equipo en máximo 5 porque a partir de aquí es donde viene el riesgo de incendio. Entonces, ¿a qué alarma calibran los equipos de medición atmosférica que miden la explosividad? 5%. Al 5%. Al 5%. Y cuando el equipo llega a ese dato, ¿qué ve en la pantalla? 100% del producto. 100%. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí sí. Sí, señor, ya lo entendí un poco más. Ok, ahora fíjense. Hay lo que se llama un factor de seguridad. Ese factor de seguridad lo inventaron con la intención de que la gente sepa en qué momento tiene un rango de acción. ¿Ok? Entonces, ese factor de seguridad es una división simplemente. ¿Qué significa? Que el 1%, o sea, de este dato que está aquí, que es 5, el 1% corresponde al factor de seguridad. ¿Ok? Si aquí estuviese 4, entonces el factor de seguridad sería 0.04. Pero como está 5, ¿cuál es el 1% de 5? 0.005. Aquí no se ve muy bien, pero es simple. Pero, o sea, vamos a borrar esto para volver a proyectarlo por si acaso. Si aquí en lugar de 5 estuviese un 8, ¿cuál sería el factor de seguridad? En vez de 0.05, el factor de seguridad sería 0.08. Es muy simple. Como es entre 100%, corre la coma 2 lugares a la izquierda. Entonces, si la coma estaba aquí, 1 lugar y 2 lugares, son 2 ceros, 0.08. Si fuese otro dato, por ejemplo, fíjense, el caso del sulfuro de hidrógeno no es 5, es 4.3, si no me equivoco, el del sulfuro de hidrógeno. Entonces aquí será 0.043. Quiero saber si me expliqué o no. Vamos a ver. Una pregunta, disculpe. Adelante. Está bien, ese valor 0.043, por ejemplo, pero ¿qué significado da? O sea, ¿es un valor que se agrega, que se resta? Perdón, repiten la pregunta que no me perdí. Ese valor 0.043, por ejemplo, que ha puesto, ¿es un valor que se agrega, que se resta? No me dejo claro eso. No. Es un valor de referencia en el cual tú dices, oye, yo acepto que realices un trabajo hasta el factor de seguridad. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ahí en el metano, el trabajo máximo se puede hacer hasta 0.05. Correcto. Eso lo dicen algunas empresas cuando de repente vamos a soldar una tubería que tiene metano, por decir algo. Vamos a hacer un área donde haya metano. Entonces, esa gente utiliza ese factor de seguridad para decir, bueno, si te pasas del 0.05, tienes que parar el trabajo. Pero mientras estés en ese rango, ventila, mantén todo abierto, despejado. Puedes tener una línea de 1,5 de agua lanzando un cono de protección, una neblina para que los gases se vayan. ¿Ok? O sea, ese factor de seguridad es un valor que te sirve como referencia para tomar alguna acción de contención. ¿Sí me explico? Correcto. Y una pregunta, ¿ese factor de seguridad quién lo da? ¿La ficha de datos de seguridad o alguien específico? Ya el factor de seguridad se asocia como el 1% de ese producto. ¿Ok?
Ya el factor de seguridad, cuando es explosividad, se saca directamente 1% de ese producto. ¿Ok? Correcto, ¿Preguntas? gracias. Ok. Pablo, perdona. Adelante. Ahorita que estabas hablando de esos trabajos, se me viene a la mente los trabajos en las pipas que transportan diésel y combustibles, que tienen que hacer ciertos trabajos y son los que regularmente tienen más accidentes a explosión. ¿Cómo se trabajarían esos casos ahí, Pablo? No, eso hay que ventilarlo o hacer lo que se llama una limpieza o hacer lo que se llama la inertización. La gente le mete nitrógeno, la gente le mete dióxido de carbono para desplazar todo el producto y poder hacer soldadura. Cuando no lo hacen, la vieja escuela le decía, vamos a sacarle el diablo a la tubería. ¿Y qué hacían? En un segmento de la tubería colocaban un fósforo y la llama se iba por toda la tubería y boom, generaba un vacío grande, pero en esos casos mucha gente murió en esa mala práctica. ¿Ok? Ok, gracias. Correcto, Edarby, así es. Muy bien. Una vez que ya lo expliqué y que está claro para todos, esta es la imagen que usted ve cuando llega al 5, cuando llega al 4, cuando llega al 3. ¿Qué dato es este? Si el 100 es 5, ¿qué dato es este, compañero? $2.5. Sería 2,5. Correcto. 1,5. Exactamente. 2.5. 2,5. Exactamente. ¿Ok? ¿Y este cuál sería? 2. 2. Perfecto. ¿Y aquí? 1. 1. Perfecto. Esto es lo que usted ve en una escala de 0 a 100. Pero entonces, ¿qué es 100? El 5. 5. O sea, Este 5% es el límite inferior de explosividad, que es el LEL o ley. ¿Ok? Entonces, este equipo que estamos viendo es un equipo que es uno de los más viejos que se utilizan. Ya nadie lo utiliza. Bueno, sí lo utilizarán, pero para dar clases pues, de cómo eran antes. Este es un medidor de gas combustible, que es un explosímetro, modelo 2A de la marca MCA. Ya esos aparaticos no están en los museos, ¿ves? O en las universidades, en los laboratorios, pero así es. ¿Ok? Entonces, vean esto. ¿Ok? Vean este caso. Este caso que les voy a plantear es un caso sumamente interesante. Una buena pregunta. No, las atmósferas se pueden medir con base a diferentes explosividades, por lo menos en las empresas que manejan gas de cocina, gas licuado natural, GLP, gas licuado petróleo, no tiene sentido que mi equipo esté calibrado con base a metano si lo que hay es gas licuado petróleo o gas licuado natural. Ahí esos monitores están calibrados con base a ese gas. Si yo trabajo con propano, yo calibro mi equipo con propano, es decir, la explosividad estará dada según el gas que esté presente en ese sitio. Se utiliza el metano porque es el más común, pero no siempre es metano. Hay propano, hay butano, hay, ¿ok? Gas natural. Entonces, varía según lo que vayamos a medir. Bueno, fíjense, esta molécula es la molécula del sulfuro de hidrógeno. Este es el H y esta es la S.
¿Ok? H2S. Este es el sulfuro de hidrógeno. El famoso gas con olor a huevo podrido. ¿Sí? Si usted utiliza este equipo para medir este gas que también es explosivo, que es el sulfuro de hidrógeno, las lecturas que le va a dar son erradas porque ¿con base a qué se calibró este equipo? Butano. Metano. Al metano. Correcto. Entonces, el que quiera medir peras, por decir, sulfuro de hidrógeno, con un equipo que mide manzanas, automáticamente va a tener una lectura errada. Fíjense que este equipo, este gas, el sulfuro de hidrógeno, tiene un TLB de 10 partes por millón. ¿Sí? Y tiene un Steel o un límite de exposición a corto plazo de 15 partes por millón. ¿Ok? O sea, 10 en el TLB, TWA. Esto es lo mismo, pero en español. ¿Ok? Este es el TWA. ¿Ok? Y este es el Steel. Vean que es lo mismo. Vean que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Este es el Steel. ¿Sí? Disculpen, estoy escribiendo con él. ¿Ok? Pero este es 15 partes por millón y estos son 10 partes por millón. ¿Ok? O sea, a 10 partes por millón ya la gente tiene que desalojar. A 15 partes por millón puede estar nada más que 15 minutos. ¿Sí me van siguiendo? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, 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 doctor. Ahora vean el gráfico de explosividad de ese producto. O sea, ese producto, fíjense, ese producto es tóxico. Es un producto tóxico. Y resulta que también, porque recuerden que la toxicidad es para los TLB. ¿Ok? Pero resulta que el producto también es explosivo. Y es más explosivo que el metano. ¿Cuánto es el rango de explosividad del metano? Entre 5 y 15. ¿Y este entre cuánto es? 4.3 a 45.5%. Imagínense, este producto tiene una explosividad más baja y el rango es mucho más alto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no calibraron los equipos en lugar del metano con el sulfuro de hidrógeno, con el H2S? Porque fíjense que en el metano era 5. Ahora aquí es 4.3. Esto es más bajo. Y aquel era 15. Y aquí es 45.5. Por el tipo de material. Porque son diferentes materiales peligrosos. Sí. Y el problema es Uno que es más concentrado que el otro. este producto es muy tóxico. Este producto es muy tóxico. Para que ustedes tengan una idea, les voy a explicar ahora lo último que vamos a explicar esta clase de hoy. Pero pilas con esto, atentos a esto para que entendamos un poquito la relación entre partes por millón y porcentaje. Vean, Pablo, dato que... tengo una inquietud y discúlpame. Adelante. El principio de funcionamiento de estos medidores, primero, ¿es basado en qué? Y segundo, si usted habla, pues la teoría habla, usted lo comenta, de la calibración de un equipo para X o Y contaminación de ambiente, producto, contaminación, gas, contaminación. Un elemento o una herramienta de estas no puede tener, dijéramos, como el tester, el multímetro digital, que yo lo paso y me mide voltios, milivoltios,
megas o resistencias o conductividad. No, el equipo no funciona así. No hay ningún equipo de estas para mediciones que funcione así. Son esas dos preguntas. Hay un equipo que se llama Hazmat ID, que es un detector de todos los materiales peligrosos. Pero ese es un equipo que por general está fijo. Y ese es un equipo que está por el orden de los $40,000. ¿Ok? Entonces, lo que queda es que con los equipos más baratos, que están como por los $2,000, monitorear 4 gases, 5 gases, 6 gases. ¿Ok? Y en ese momento te estás manejando en esos 4 gases, 5 gases o 6 gases, mientras que el Hazmat ID te monitorea muchísimos productos. ¿Ok? Pero, Ahora tengo una pregunta. ajá, pero fíjense, ya va. Estos equipos funcionan con base a sensores electroquímicos, otros catalíticos, otros por fotoionización. Entonces, hay diferentes tipos de tecnologías para detectar que hay estos gases y qué cantidades. ¿Ok? Entendido, Pablo, gracias. Adelante. aprovechando que estabas hablando de los equipos, así como nosotros que, en mi caso, que es bastante nuevo en el tema, y quisiera yo comprar uno, ¿cuál sería el que me recomendarías? Mira, la marca MCA son muy buenos. La marca Drager son muy buenos. Si vas a hacer una inversión, yo te recomendaría para brindar servicios el que tiene sulfuro de hidrógeno, metano, oxígeno y monóxido de carbono. Con esos 4 gases, en 6 meses sacas la utilidad de ese equipo. Ok. Alejandro, ¿alguna otra pregunta? Pablo, tengo una pregunta respecto Adelante. al límite inferior de explosividad del sulfuro de hidrógeno. Ese 4.3 lo sacan básicamente de ese 10% de partes por millón que habíamos visto anteriormente. No. ¿No? No, acuérdate que cuando hablamos de porcentaje, estamos hablando de la característica de explosividad que tiene este producto. Y cuando estamos hablando de partes por millón, estamos hablando de la toxicidad que tiene este producto. Lo que pasa es que este producto nos afecta por los dos lados. Es tóxico y es explosivo. O sea, Por que eso no hice nos ayuda. la pregunta, porque como de todas maneras hay unas partículas que están compuestas por un montón de moléculas que están generando cualquier cantidad de energía, pensé que sobre esas concentraciones acaban ese porcentaje respecto al límite inferior de explosividad. No, esto viene directamente de la ficha de datos de seguridad. Pero ahorita vamos a ver qué es cuál es la relación que hay entre porcentaje y partes por millón para ver qué se puede sacar de esa relación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Don Pablo, disculpe, tengo una consulta. ¿Cómo no? Muy amable, gracias. Es con respecto, digamos, yo he tenido experiencia en la implementación de sistemas de detección por medio de sensores catalíticos, pero digamos, hay diferentes fabricantes, entonces algunos son, digamos, de Estados Unidos, yo soy de Costa Rica y aquí, al igual que ustedes, trabajamos con NFPA 70, que es el código eléctrico, pero digamos, hay tecnologías que vienen europeas, ¿verdad? Entonces no traen una certificación, digamos, para que sea antiexplosivo, sino intrínsecamente seguro, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de tendencias, ¿verdad? De cómo se maneja el tema de materiales peligrosos, específicamente explosivos. Usted que he visto que, digamos, anda por diferentes países y demás, ¿cómo lo maneja en otros lugares esa discrepancia, ¿verdad? Porque los tipos de dispositivos, hay unos que traen unas membranas, si no me acuerdo no me acuerdo bien la palabra, si es de diodos Zener, que es como un filtro para que la energía no sea tan grande y entonces se vuelve intrínsecamente seguro y entonces es IEC. Pero en otros lugares lo que hacen es de que la cápsula, ¿verdad? El housing del dispositivo es completamente sellada, solo tiene un punto, ¿verdad? Que es donde se hace el ingreso de esa verificación del contenido, ¿verdad? Que hay en ese ambiente
para hacer el filtrado de N cantidad de gases, como lo dice su persona. Entonces, quería ver si me podía retroalimentar un poquito con ese tema. Perfecto. Fíjate, ve, es un muy buen aporte el que estás haciendo, porque de hecho muchas veces nosotros miramos siempre hacia el norte, miramos siempre hacia Estados Unidos, ¿ok? Y pocas veces miramos hacia la comunidad europea, ¿ok? Resulta que la comunidad europea tiene muy buena tecnología, a pesar de que no tienen el soporte de NFPA, ¿ok? Tienen muchas veces mejor cumplimiento del marco técnico que otros referentes que estamos viendo hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, el problema es que ninguno se ha puesto a homologar, ¿ok? Ninguno se ha puesto a homologar esos criterios en las comisiones técnicas de nuestros países. Entonces nosotros decimos, no, tiene que cumplir o tiene que ser intrínsecamente seguro, pero nosotros no decimos con base a qué norma europea, sino que decimos, tiene que ser intrínsecamente seguro, tiene que tener el aval de NFPA. Entonces, ¿qué pasa? Nos encasillamos porque esa es la norma que más tenemos acceso, pero no significa que sea la mejor norma. Por lo menos, fíjate, por ponerte un ejemplo, los vehículos de extinción de incendios de la Comunidad Europea son excelentes vehículos, pero no tienen un aval ninguno de NFPA. Entonces, ¿qué están haciendo los fabricantes? Están tratando de darle a los equipos los avales de otros continentes para que comercialmente sean más atractivos. Entonces, ese ejemplo que tú colocaste con los equipos es 100% válido. El detalle es que en el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, de repente te piden el mantenimiento del equipo. Entonces, no es igual hacer un mantenimiento en el mismo Colombia, en el mismo Costa Rica, que tener que mandar el equipo a otro continente porque no tienes a nadie en este continente que te haga una revisión o una certificación, una calibración. Entonces, ese es el tema que se registra principalmente con los equipos. ¿Ok? Muy bien. Si hay otra consulta, con confianza. Dice, alguien me preguntó, Pablo, ¿de dónde salen el 0.043? Eso sale del 1% del límite inferior de explosividad. Recuerden, el límite inferior de explosividad genera el factor de seguridad. ¿Y cómo se saca? Porque del límite inferior de explosividad, el 1% es el factor de seguridad. O sea, si usted tiene 80 en el límite explosivo inferior, el 1% de 80 será el factor de seguridad. Si usted tiene 50 en el límite inferior de explosividad, el factor de seguridad será el 1% de 50. Y así, por ejemplo, si tenemos 4.3% en el límite explosivo, exactamente, será entonces, al contrario, 4.3 entre 100. Será entonces el 1% del LED. ¿Ok? Alejandro, ¿alguna pregunta? Sí, señor. Bueno, más que todo es un comentario. Para la empresa para la cual trabajo, es una empresa de productos químicos. Nosotros tenemos un medidor de gases Honeywell, un multimedidor de gases. ¿Qué mide ese medidor? Oxígeno, CO2, H2S, VOC y el LED. Y él está calibrado con isobutileno. Y como decían algunos compañeros, bueno, este medidor de gases sí tiene para nosotros, o sea, el isobutileno es como el estándar, pero si nosotros
vamos a un área a medir otro producto, buscamos en la biblioteca que tiene y le colocamos ahí el sensor o el rango para ese producto que vamos a medir en esa área. Ese medidor nos salió como en 18 millones de pesos colombianos, más o menos. Es uno, bueno, mi jefe que es experto en eso, manifestó en su momento que era uno de los mejores. Entonces que había que hacer el esfuerzo para tener ese medidor. Claro. Yo no he visto nunca uno calibrado con ese producto, para que tengan una idea. ¿Ok? Con isobutileno. Entonces, bueno, excelente, excelente. Después vamos a hacer un grupo y ahí vamos a poder compartir un poquito más de información también para ayudarnos un poco más. Así que bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pablo, una consulta. Adelante. Discúlpame, lo que pasa es que estoy trabajando y no capté bien el factor de seguridad en cuanto al porcentaje. ¿De dónde lo saco el factor de seguridad? ¿Es propio del equipo? ¿Es en función a una tabla, a una, no sé, a una fórmula? A ver, ¿me explicas? Sí. El factor de seguridad es el 1% del límite inferior de seguridad. ¿Ok? ¿Sí Ok, me explico? sí, perfecto, sí lo entendí, pero ¿cuál es la ciencia del factor de seguridad? Eso lo que te permite es que en ese rango que tienes ahí, poder hacer un análisis de riesgo y decir, ¿puedo trabajar en estas condiciones? ¿No puedo trabajar en estas condiciones? Sí puedo trabajar, pero tengo que implementar algo específico. Tengo que tomar alguna acción, tengo que apagar equipos eléctricos, tengo que colocar mantos de agua. O sea, ese factor de seguridad es un estándar para todos aquellos gases asociados con la explosividad. No tiene nada que ver con la toxicidad, solamente la explosividad. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Cuando tú llegas al factor de seguridad, te suena la primera alarma del equipo que tienes midiendo la explosividad. Ok, bien. ¿Ese estándar es alguna norma NFPA o No. está escrito en algún lado? Es una referencia de todos los fabricantes para decir a qué estándar, a qué valor activas la primera alarma para decir aquí hay producto. Entonces, lo calibran siempre al 1% del LEL. Ahí, en ese dato, cuando te suena esa primera alarma, en el caso del metano, estás en 10%. ¿Ok? Que sería 0.01, por así decirlo. Sí, ya entendí. O sea, es del fabricante, sale, de los fabricantes de los equipos de monitoreo. Bien, gracias. Ellos te calibran, ellos te dicen, la primera alarma del equipo para decirte, espérate, tienes producto, ¿qué vas a hacer? ¿Para la actividad o no? La sacan del 1% del LEL. Por eso es que ese dato se dice factor de seguridad, es porque ante ese dato no te ha sonado la primera alarma. Te va a sonar cuando llegues al 1% del LEL. Y ahí tienes que decir, para la actividad, no para la actividad, ¿qué pasa? Entonces, algunos equipos lo calibran la primera alarma al 10%, otros al 20%, y ya después tienes que tomar la decisión si continúas o no continúas realizando la actividad. Profe, una pregunta. Adelante. Profe, ese rango equivale para todos los países o cada país puede tener un rango diferente cuando maneja el producto? Te voy a ser sincero. Alguien me comentó que en otros países, por ejemplo, en el caso de México, había un estándar. Yo no lo he visto. ¿Ok? Yo no lo he visto. O sea, esto es algo donde más bien los fabricantes de los equipos fueron los que impulsaron el factor de seguridad. No es algo que haya salido de una norma OSHA, que haya salido de una norma, de una guía NFPA o no. ¿Ok? Esto es o sea, que... todos los fabricantes de los productos lo que hacen es ceñirse. Aquel MSD, un ejemplo, creó y dice que este producto, el porcentaje del límite
La inflamabilidad es 4.3. Ya todos le colocan ese cuando lo calibran. Para ese producto, para el sulfuro de hidrógeno. Sí, exacto, Pero directo eso para ese es- producto. Sí, pero eso no es porque se pusieron de acuerdo los fabricantes. Eso es porque la ficha de seguridad del producto se demostró que a 4.3% el producto era capaz de incendiarse, ignitarse ante la fuente ante una fuente de ignición. Esas constantes se sacan en La pregunta laboratorio, era un ejemplo, si haciendo yo pruebas. compro un equipo de ADE de Europa y tal, él debe venir calibrado a ese 4.3. Correcto, correcto, porque ese es un dato internacional. Ok, listo. Ok. Muy bien. Pablo, Ahora, adelante. una consultita de en cuanto a la otra diapositiva, la anterior. Usted mencionó que ahí, por ejemplo, acá figura el factor de seguridad de 0.043, ¿no? Usted mencionó que por ejemplo, hay unos sensores que podrían estar marcando, sonando al 10% o 20%. Eso depende de cada fabricante, ¿no? Sí, correcto. De hecho, el usuario puede alterar esas alarmas. ¿Y hay una indicación para establecer ese 10%, 20% de esa alarma? ¿O es dependiendo de la normativa de cada país o algo? Dependiendo de la normativa de cada país. Pero yo siempre les digo ¿quién se atreve a autorizar un trabajo en una atmósfera que puede incrementar su concentración? Entonces, yo creo que nadie. Entonces, yo les digo dejen esa alarma así. El 1% del LED. Cuando llegue al 10 en el equipo, le va a dar la alarma. Ya usted sabe que ya hay presencia de ese producto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar que siga la fuga? ¿Qué va a hacer? Algo tiene que hacer. No puede dejar que siga la fuga. ¿Ves? Entonces hay que parar el trabajo, ver qué es lo que está pasando, taponar, colocar agua, inertizar, lo que corresponda según sea el caso. ¿Ok? O sea, basado en lo que se ha mencionado, por ejemplo, basado en ese 10% que es el factor. O sea, por ejemplo, el trabajo máximo se puede hacer hasta el factor de seguridad, me dice que es 1%, que sería bien seguro. Pero basado en eso no se debería pasar, por ejemplo, del 10%. Y si pasa del 10% suena la alarma, deben evacuar inmediatamente. El 10% en el equipo, pero aquí sería el 1% del factor de seguridad. Correcto. El 1% del LED. Correcto, así es. Sí, o sea. Sería la idea el es- 1% real. Exactamente. Exactamente. La idea es, véanse, vamos a suponer que cada uno de ustedes representa a una casa que fabrica equipo. Y todos saben que a 4.3% el sulfuro de hidrógeno es explosivo. Pero, ¿a qué valor le ponen la alarma para decir hay sulfuro de hidrógeno? No se la pueden poner al 4.3% porque la alarma va a sonar cuando el hombre está explotando. Entonces, la idea de ello es que las alarmas comiencen a sonar al 1% del factor del LEL. 1% del límite inferior de explosividad. Entonces, ahí comienzan a sonar las alarmas. La gente tiene que tomar una acción. ¿Qué hago? ¿Continúo o no continúo? Entonces, a partir de ahí se toman criterios de selección. ¿Ok? De acción. Análisis de riesgo y todo eso. Correcto, gracias. Ok. Ahora, vean esto, señores. Los invito a comer arroz. ¿Ok? Y ustedes conocen qué son los frijoles negros, las caraotas. Claro, claro. Oye, Sí, sí. ok, bueno. Imagínense que tenemos aquí un plato, el primero, este es un plato que es 100% de caraotas. ¿Ok? Frijoles negros. Vamos a colocar aquí el puntero láser. ¿Ok? Ya, parece que aparece un comentario aquí, un segundito. No lo puedo ver. El factor de seguridad no cambia por normativa porque no está en la normativa. ¿Ok? El factor de seguridad es el 1% del LEL. Independientemente de cuál sea el LEL de cualquier producto, será el 1%. Muy bien el otro comentario de Manuel. Ok. Entonces, fíjense. Cuando usted tiene un plato lleno de caraotas, frijoles negros, en porcentaje,
¿cuánto tiene de caraota? 100%. 100%, ¿verdad? Perfecto. Aquí tenemos el 100%. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es eso? No en porcentaje, sino en partes por millón. Entonces, cuando es partes por millón, usted tiene aquí 1.000.000. 1.000.000. de partes. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a ustedes, 100% en partes por millón, ¿a cuánto es igual? A 1.000.000 de partes. Correcto. ¿Ok? Entonces, las explosividades se expresan en porcentaje, pero la toxicidad se expresa en partes por millón. ¿Por qué? Porque los tóxicos matan en partes por millón. Los venenos afectan en partes por millón. Entonces, fíjense, el cloro, el TWA del cloro es de 1 parte por millón. Imagínense si alguien me da el TWA del cloro en porcentaje. Cuando el hombre me diga el porcentaje, es un dato muy grande para hacer partes por millón. Entonces, señores, explosividad, porcentaje. Toxicidad, partes por millón. Entonces, pregunta de examen. En 1.000.000 de partes, ¿a cuánto equivale en porcentaje? 100%. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Positivo. Ahora yo saqué un granito, yo saqué un grano de caraota y puse un grano de arroz. ¿Cuántas partes por millón hay ahora? En 99.9 millones. Ay, Dios mío. 999.909. 999. Vean, allá abajo lo tienen. ¿Ok? Debajo de cada círculo están los números. Son 999.999 partes. Usted le sacó una parte, un granito de caraota y puso un granito de ese tóxico. Entonces, le hago la pregunta ahora. ¿Cuántas partes por millón del tóxico hay en este escenario? ¿99% no es? Repito la pregunta. 1%. ¿Cuántas partes por millón? Repito la pregunta. ¿Cuántas partes por millón hay del tóxico? El tóxico es el grano blanco, el grano de arroz. Una. No. Una parte por millón. No. 0.001. No. Una parte por millón. 999.999. Por eso, si 999.999 es lo que quedó, lo demás es la toxicidad, o sea, 0.001 para ajustar el millón. 0 no, 1. Ahí te falta 1 para llegar al millón. Exacto, 1 para llegar al millón. Claro. Entonces, cuando yo le digo a ustedes, la toxicidad del cloro, aquí colocó un compañero la toxicidad del cloro, por ejemplo. Vamos a suponer que la toxicidad del cloro sea 1, es 0.5, pero vamos a suponer que sea 1 para no complicarnos más. Ese escenario que tienen aquí, esto es cloro, esto es una parte de 1.000.000 de partes, una parte es de cloro, el resto es aire. Todo lo que está millonésima es aire. Entonces, imagínense que yo le digo a ustedes, la toxicidad del cloro es de 1 parte por millón. ¿Ok? Cuando le digo a ustedes, la toxicidad del cloro es 1 parte por millón.
Entonces, Una millonésima sería. es una millonésima, correcto. Pero una parte por millón de cloro, la pregunta es, ¿cuántas partes por millón de aire quedan? Entonces quedan 999.999 partes de aire. Me voy al que está al lado. Puse 2 partes por millón, 2 granos de arroz o 2 partes por millón del tóxico. ¿Cuántas partes de aire me quedan? 999.998 partes. Ah, me fui al ejemplo de al lado y puse 4 partes por millón del cloro o 4 granitos de arroz. ¿Cuánto me quedan? 999.996 partes de aire. Es decir, mi totalidad en porcentaje es 100%. Mi totalidad en partes por millón es 1 millón. 100% es igual a 1 millón. No hay diferencia. Solamente que uno lo expresa en porcentaje y otro lo expresa en partes por millón. Señores, quiero saber si me van siguiendo aquí o si hay muchas X. Pongan X para repetir o punto para estamos bien. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante, compañero. Excúseme una pregunta, hasta ahí yo la entiendo. Mi nombre es Julio Alberto Lara, estoy aquí de Colombia. En este caso, usted me dice que la toxicidad, digamos que son los granos de arroz, está colocando 1 millón. Cuando se colocan más granos, la toxicidad baja los porcentajes y ya se dividiría cada grano en un porcentaje. Ya va. Repíteme esa pregunta por parte para irte respondiendo. Hasta donde iba teniéndola presente, la toxicidad en este caso sería, digamos que 1 grano de arroz, que eso sí la tenía claro. Cuando usted coloca más granos, esa toxicidad se divide el millón en ese porcentaje de cada uno. Digamos que en este caso fuera 250 por cada uno, o ese porcentaje, ¿cómo lo variaría? ¿Cómo se mediría ahí? No. Imagínate que tienes, ve, haz esto, ve. Vete las manos, con las manos abiertas, ¿ok? ¿Cuántos dedos observas? En este caso, 10. 10 dedos, ¿verdad? Correcto. Sí, claro. De esos 10 dedos, imagínate que el pulgar de tu mano izquierda ahora es tóxico. ¿Cuántos dedos tóxicos tienes? 1. ¿Y cuántos dedos sanos te quedan? 9. Ok. Ahora resulta que los 2 pulgares son tóxicos. ¿Cuántos dedos sanos? Cambiaría la regla. 8 buenos, 2 tóxicos. Eso es exactamente igual a ti. Pero los 10 dedos no son 10 dedos, sino que son 1 millón de granitos de arroz. ¿Ok? Entonces, listo. Muchas gracias por la aclaración. ¿Sí? Ahí ya de pronto ya la cogí más fácil. Ok. Te voy a hacer una pregunta. Si tienes los 10 dedos y tienes 5 dedos tóxicos, ¿cuántos dedos sanos tienes? 5. Correcto. La mitad, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, señor. Si no fuesen, Perdón. No te preocupes, Si no fuesen 5 dedos, sino porcentajes, ¿cuánto de porcentaje tendrías tóxico y cuánto de porcentaje tendrías sano? 50-50. Correcto. Ya lo sabes en porcentaje. Toxicidad, 50% en perfecto estado, en aire. Correcto. Ahora bien, olvídate que no son porcentajes. Ahora, los 10 dedos son 1 millón de partes
y tienes la mitad tóxica y la mitad sana, ¿cuántas partes tendrías sana y cuántas partes tendrías tóxicas? 500.000, 500.000. Perfecto, ya está. Muchas gracias por la aclaración. De nada, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ir ahora a la siguiente lámina. Entonces, ya va. Ahora vean esto. Vean esto. Vean la última línea, la línea roja. ¿Ustedes recuerdan cuánto era el TWA del sulfuro de hidrógeno? Creo que habíamos dicho que 1 para no estar con la fórmula. No, ese era en el cloro. 10 partes perdón, por el millón. cloro, perdón. Ese era del 10. 10. 10 partes por millón. 10 partes, sí. Entonces, fíjense, cuando usted está en una empresa y usted tiene 10 partes por millón de sulfuro de hidrógeno, usted tiene que dejar el pelero. Vamos a hacer desalojo. O tiene que utilizar equipo de protección personal. ¿Cierto? Ese es el límite máximo de exposición permitida. Lo que es el TWA, el steel, 10 partes por millón. Correcto. Si usted tiene 10 partes por millón, ¿cuántas partes por millón le quedan de aire? $999,990 partes para hacer que esa atmósfera sea el 100%. ¿Sí me expliqué? Como de buenas a primeras no se ve, ahora se lo voy a explicar de esta manera. Vamos a la primera línea. Y yo tengo 100% de sulfuro de hidrógeno. ¿Cuánto tengo de aire? 0%. 0, porque todo es H2S. Si lo represento en partes por millón, ¿cuántas partes por millón de H2S tendría? 1.000.000. 1.000.000. ¿Verdad? Así como usted mete en una bolsa carne y toda la bolsa está llena de carne, lo que hay ahí es carne, 100% carne. ¿Cuánto hay de aire? Nada, porque todo está lleno de carne. ¿Y cuánto sería eso en partes por millón? 1.000.000, que es lo máximo que puede haber, que es mi 100%, es igual a 1.000.000. Ahora resulta que yo le quité un 0 al 100%. Ahora no es 100% de H2S, sino 10% de H2S. ¿Cuánto tengo de aire ahora para completar el 100%? 90%. 90%. 90%. ¿Cuánto es 10% de H2S en partes por millón? 100.000. Exactamente. Fíjense que si yo le quité un 0 en el porcentaje, ¿ve? De 100%, lo pasé a 10%, le quité un 0, en partes por millón también le tengo que quitar un 0. ¿Ok? Si antes tenía 1.000.000, ahora tengo 100.000. Ahora bien, le seguí quitando un 0. Le quité un 0 al 10% de H2S. ¿Cuánto tengo ahora de H2S? 99%. No, ¿cuánto tengo de H2S? Si tenía 10. 1%. 1%. ¿Cuánto tengo de aire ahora? 99%. Porque me dé 100 esa atmósfera, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tendría yo entonces en partes por millón? 10.000 partes. Entonces, fíjense, cuando yo detecto
que en un equipo de porcentajes, la aguja me llegó de 0 a 1, de 0 a 1, cuando me llegó a 1% de H2S, ¿cuántas partes por millón tengo de H2S? 10.000. 10.000. 10.000 partes por millón. ¿Cierto? ¿Y a qué concentración tengo yo que hacer el desalojo? A 0,01%. Exactamente, cuando tengo 10 partes por millón. 10 partes por millón. O sea que cuando la aguja de un equipo que utiliza porcentajes se mueve de 0 a 1, ya yo tengo 10.000 partes por millón. Pero resulta que ya yo he muerto. Porque yo a 10 partes por millón tenía que haber hecho el desalojo. Y estoy en 10.000 partes por millón de H2S. O sea, hay 99.990 partes por encima de H2S. Como esto no es sino para explicarles gráficamente, si esto es metano, puede ser 5%, que es el límite inferior de explosividad. Pero si es sulfuro de hidrógeno, es 4.3. En la mitad sería 2.5. Pero porque estoy midiendo CH4. Si yo estaría midiendo sulfuro de hidrógeno, sería 2.15%. Si yo llego aquí, tendría 1% de CH4 y 0.86% de H2S. Pero ¿cuánto es 0.86% de H2S? Apenas vi la aguja que se movió de aquí a acá. Se movió la aguja. ¿Cuánto es 0.86% de H2S? 8.600 partes por millón de H2S. Es decir, que yo no puedo utilizar los equipos calibrados con metano para medir sulfuro de hidrógeno, porque apenas mueve la aguja a 1% y el equipo no me va a afectar por la explosividad, me va a afectar por la toxicidad. Entonces yo voy a morir viendo cómo la aguja apenas llegó al 1%. Nunca explotó, morí intoxicado. ¿Sí me di a entender? Positivo, positivo. Bueno, Sí, señor. hasta aquí la clase de hoy. No les voy a dar más información porque quiero más bien es que esto lo digieran con calma. Esto es importante, pero no es la esencia del curso. Esto es lo que nos permite montarnos en el nivel 2. ¿Ok? Así que con calma. No se preocupe. ¿Ok? Esta es la parte. Sí, eso varía con cada compuesto. Sí, así como hay H2S, hay amoníaco, hay cloro, no se preocupen por eso. Solamente les voy a mostrar lo que queda de este nivel. Esta es una tabla como referencia para el abordaje de casos de ingreso en espacios confinados, que es donde nosotros entendemos aquí lo que es el límite explosivo inferior, límite explosivo superior, lo que es la exposición ocupacional y lo que es el límite de exposición a corto plazo. Aquí hay rangos donde se analiza entrar sin equipo de protección respiratoria, es porque la atmósfera está en este dato de oxígeno. En estos datos de oxígeno. Ah, aquí vemos la explosividad. Y aquí vemos la toxicidad. ¿Ok? Esto es nada más para que ustedes tengan una idea de cómo cuando usted va a entrar en un área, te dicen si puedes entrar o no, no puedes entrar porque la toxicidad está muy alta, la explosividad está muy alta, el nivel de oxígeno. Ah, sí puedes entrar, pero sujeto a una evaluación de riesgo. Ponte este equipo, hazte esto. Ah, bueno, cuando ahí está el 10% del LEL, puedes ingresar bajo ese riesgo, pero si llega al 20% del LEL, tienes que salir. Ah, bueno, y esto es que es menor al límite de exposición a corto plazo. Entonces, estos son gráficos que ustedes van a ir manejando mucho más en el segundo nivel. Cuando yo vi este gráfico por primera vez, yo tenía esta carita que está aquí. Es en el año 2001.
allá en Gringolandia, en el Disney World de los Bomberos, en TICS, Texas A&M University. Yo no tenía idea que esa tablita, cuando yo la entendiera, iba a tener ingreso. Entonces, esta tablita, usted tiene que irla revisando, tiene que buscar la forma de analizarla. Esta relación entre partes por millón y porcentaje, tiene que irla analizando, porque esto es la esencia de lo que es parte del nivel 2, operaciones, porque usted va a intervenir en un escenario donde hay productos químicos de diferentes tipos. Entonces, usted tiene el compromiso de revisar ese material. Yo hoy reviso los videos, pero ojo, ustedes saben que los videos están en YouTube. Entonces, no tiene que esperar que estén en el Drive. Usted los puede descargar de YouTube también. ¿Ok? Así que espero que haya servido de mucho para ustedes esta clase y lamento mucho los inconvenientes técnicos para la reproducción de videos, pero los vamos a compensar en la siguiente sesión. Déjenme parar la grabación para todos y de tal manera pues agradezco el apoyo y su cooperación que ha sido excelente.